¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a encontrarnos a través de la radio y a través de las pantallas en las redes sociales. ¿Cómo están? Bueno, hoy nos volvemos a encontrar en este programa bien especial. Sigamos creciendo y la serie Encuentros con Jesús junto a David Padilla. Así que hoy vaya buscando su Biblia porque nos vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, 29 al 31. Hay una historia muy conocida también. Jesús sana a la suegra de Pedro. Así que mientras usted va buscando su Biblia en casa, queremos recibir el saludo ya de David Padilla. Muy bien, un gusto nuevamente poder estar con todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan a través de la radio. Esperamos ser de bendición en este nuevo programa de Encuentros con Jesús, en este caso meditando en base a Marcos capítulo 1, el verso 29 al 31, Jesús sana a la suegra de Pedro. Así que bueno, contentos de poder compartir con ustedes. Un gusto, Rodolfo. Qué bueno, David, está en sintonía de Radio Tembipe en esa frecuencia ideal de 90.7 en el punto del dial, donde usted puede sintonizar la radio ahora a las 24 horas. Bien, ahora hacemos una introducción de qué es el Evangelio para entender, antes de que vayamos al relato de Marcos 1:29 31. Querido David. Muy bien, estamos en este caso en el Evangelio de Marcos. En base a este Evangelio será la reflexión. Y el Evangelio de Marcos, de los 4 evangelios que tenemos, se cree y se entiende que es el primer evangelio en ser escrito. Marcos, sí, es el primero en ser escrito. Y muy posiblemente, muy probablemente, luego Mateo y Lucas van a utilizar el Evangelio de Marcos como base, como referencia para ampliar y escribir también sus propios evangelios con un enfoque distinto a una audiencia distinta, ¿no? Es lo que se cree. Pero también es muy posible de que antes del Evangelio de Marcos ya hayan estado circulando, quizás no tanto así como un tratado completo, pero ciertos escritos en cuanto a algunos relatos de Jesús. Entonces posiblemente Marcos escribe el Evangelio usando también esos relatos que ya estaban circulando, pero también dándole forma, dándole orden. Hay que entender también que los evangelios llegan a ser escritos en un tiempo ya muy avanzado del cristianismo. En realidad todo lo que ocurre en el libro de Hechos con respecto a Pablo ya ha ocurrido, ¿no? Pablo ya ha hecho viajes misioneros, Pablo ya ha plantado muchas iglesias en una etapa posterior es que en realidad empiezan a circular estos evangelios. Hay un versículo muy curioso en Hechos capítulo 20, el verso 30 y algo, en el que Pablo menciona, hay una partecita que dice, refiriéndose a Jesús, a ver, aquí lo tenía. Cuando Pablo escribe refiriéndose a que las palabras del Señor Jesús fueron: más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Pablo dice eso, como el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y uno lee los 4 evangelios y no encuentra en qué evangelio Jesús dijo eso. Bueno, posiblemente Pablo tuvo una revelación directa en cuanto a eso que Jesús dijo, o quizás Pablo llegó a las manos de Pablo algún relato de Jesús que circulaba en ese tiempo. El cristianismo avanzado, la primera generación de cristianos ya estaba falleciendo, ya no estaban, y se hizo necesario toda esa
esos relatos que habían pasado de generación a la siguiente generación, dejarlas en un escrito, y es lo que empieza a hacer Marcos precisamente, ¿no? Escribir el Evangelio, una biografía en cuanto a Jesús, una biografía al estilo antiguo que habla de Jesús, y que el principal personaje, o que el personaje principal es Jesús. Y digo esto precisamente porque cuando vamos a leer un relato, en este caso Jesús y la suegra de Pedro, el protagonista aquí tiene que ser Jesús, porque es una biografía que habla de Jesús. Entonces no va a tratar tanto de la suegra que es sanada, sino de Jesús, el sanador, ¿no? Esa tendría que ser capaz el título o la centralidad del relato en este caso. Bueno, tratamos siempre de añadir alguna información, algo para poder conocer e ir conociendo mejor los evangelios, y esperamos en esta ocasión añadir algo nuevo también a ese conocimiento. Muy bien, gracias querido David. ¿Qué tal si nos vamos a una pausa musical y luego continuamos con este programa? Sigamos creciendo. Encuentros con Jesús en Radio Tembipe y por las redes sociales también. Enseguida volvemos. Gracias por estar en sintonía de Radio Tembipe y este programa Sigamos Creciendo. Encuentros con Jesús es la serie. Y ahora nos vamos a la lectura, al relato del capítulo 1 de San Marcos 1:29. Dice lo siguiente: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. En el versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Versículo 31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Volvemos al estudio de muy bien. David. Muy bien, gracias. Marcos es el evangelio más corto, ¿no? Es un evangelio que él procura relatarnos, contarnos e ir relato tras relato, ¿no? De forma violenta, así, rápida. Y siempre lo vemos a Jesús ocupado, haciendo una y otra cosa. Viene de una sinagoga de sanar o de liberar a un endemoniado, ¿no? De sanar a un endemoniado. Y aquí ya lo vemos en otro cuadro, en una casa, haciendo otra sanidad a la suegra de Pedro. Hay quienes se especializan en los evangelios y segmentan algunas historias como refiriéndose a relatos de milagro. Y estos versículos, Marcos 1:29 al 31, viene a ser un relato de milagro, porque tiene tres características. Tiene un escenario en el verso 29, tiene una solicitud, y por último tiene el resultado de esa solicitud, ¿sí? Y precisamente para entender estos versículos, y allí mismo en el versículo 29, al salir de la sinagoga, si queremos ser buenos lectores de la Biblia, tendríamos que preguntarnos ¿qué sinagoga? ¿Qué pasó en esa sinagoga? Y por eso se hace necesario leer versículos anteriores. No sé, ¿me puedes ayudar leyendo Marcos 1:23 y el 25? Creo que con eso tenemos una idea de lo que ocurrió en la sinagoga precisamente. Ok, 23, el 1:23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él.
Bien, Jesús entonces, versículos anteriores, en una sinagoga, en un lugar en el que los judíos se reunían para el estudio de la ley del Antiguo Testamento, en un lugar de culto, ¿no? Casi en un templo usado para el culto, y en un lugar en el cual habían muchos allí presentes. En un lugar grande es lo que quiero referirme, ¿no? En un lugar en el que todos podían ver, en el que hacer un milagro pareciera ese lugar indicado en el cual se puede hacer un milagro. Ese parece ser el lugar más honorable para hacer un gran milagro. Y el milagro que allí hace en la sinagoga es un milagro, si se va a hablar de niveles de milagros, es un gran milagro, ¿no? Reprende a un endemoniado y sal de él, y en el verso 26 el espíritu inmundo salió, ¿no? de ese endemoniado, y todos allí se sorprenden del gran milagro que hizo Jesús. Pero en el verso 29, son los versículos que estamos meditando en esta ocasión, Jesús, nuestro Señor Jesús, que es capaz de hacer un gran milagro en un lugar grande, también está dispuesto a hacer un milagro en un lugar más íntimo, en un lugar más pequeño, en un lugar menos vistoso, de menos honor, de menos gloria, en una casa, en una sencilla casa. Sí, y el verso 29 entonces como que contrasta la idea de una sinagoga y un gran milagro con una sencilla y simple casa, ¿no? A la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, en una casa. Ese es el escenario que se nos presenta. Un lugar sencillo, un lugar en el cual Jesús está dispuesto también a hacer su obra, a hacer milagro. En un lugar sencillo, Jesús está dispuesto también a hacer grandes cosas. Quizás esto a un nivel personal, alguien que nos escucha puede entender de que Jesús no es solamente para las personas que tienen mayor honor. Jesús también está dispuesto a ir a la necesidad más simple de cualquier persona. Jesús está dispuesto a ir aún a la casa más humilde a hacer su obra. No debería desaparecer de nuestra mente la idea de que no soy digno de Jesús, ¿no? Jesús también está dispuesto a ir aún a lo más sencillo, a lo más simple, a lo más humilde. Es una casa, es la casa de Simón y Andrés, ¿no? Y ahí viven con su suegra también. Yo sé que hoy en día en nuestro lado del mundo, si alguien se casa, ya rápido hay que apurarlo a que tenga su casa propia. Como que no entendemos, no vemos con buenos ojos que haya alguien que se case y viva todavía con los suegros. Bueno, en ese lado del mundo, en esa época, no era tan así esa situación. Y así que es una casa en la cual podían vivir bien Simón y Andrés, y allí mismo se encontraba la suegra. Seguro que era una casa grandecita, ¿no? Que tenía espacio. Sí. El verso 30, ahí vamos teniendo mayor claridad del milagro en el que Jesús realiza. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, ¿sí? No es un gran problema, ¿no? No es no se compara a ese gran problema de un hombre endemoniado y hablando cosas. Es algo más sencillo, es algo, es una mujer con fiebre. Seguro ya se le va a pasar. Pero Jesús está dispuesto a ir aún a la casa y aún a la situación tan sencilla como es una fiebre. Nosotros diríamos acá, ¿qué te duele la cabeza? Tengo fiebre, hay paracetamol, digamos. Claro. Esta era una ocasión muy especial, ¿no? Sí. Claro, en realidad hoy una fiebre
no es tanto la enfermedad en sí, ¿no? Es como un síntoma, ¿no? Ujú. Un síntoma y ya uno tiene que encontrar qué es lo que provoca la fiebre. Exacto. Bueno, este relato es en una etapa en el que la ciencia de medicina no ha avanzado tanto, Ujú. así que una fiebre parece ser una situación Compleja. compleja, y se hace necesario buscar a alguien para que ayude en esta situación, y está Jesús. ¿Quién mejor que Jesús en este caso? Enseguida le hablaron de ella. Qué bueno, ¿no? Tener esa idea muy fresca, muy presente ante una necesidad, aún siendo una necesidad sencilla, vuelvo a repetir. ¿No? No es quizás el gran problema de mi vida, no es que me encuentro en un problema gigante, y solo cuando estoy en ese problema gigante acudo y trato de buscar a Jesús, aún en lo más sencillo, tener la conciencia, la tranquilidad de saber que puedo acudir a Jesús, aún en la situación sencilla, en la casa, con una fiebre, saben acudir a Jesús. Y en el verso 31, evidentemente, ocurre ese milagro. Entonces él se acercó y le tomó la mano y la levantó, ¿no? Y Marcos es muy interesante cómo relata esta parte, ¿no? Casi como la idea de que el sanador va a transmitir, por medio de tocarle, va a transmitirle la sanidad. Se acerca, es íntimo, no es el Jesús lejano, no es el Jesús que sana de lejos solamente. Es Jesús acercándose, es un Jesús íntimo, es un Jesús amable, es un Jesús que la toma de la mano y que le ayuda a levantarse. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella, y ahí termina de forma muy, muy interesante, ella les servía, Servía. ¿no? Estaba santa. El ministerio del servicio, eh, representado en esta mujer, ¿no? Ella pudo entonces volver a cumplir aquello para lo cual estaba en esa casa, ¿no? Servir, podríamos decir, su ministerio, el servicio allí, un rol, que precisamente las mujeres dentro del cuadro familiar, dentro del cuadro del hogar, era lo que tenían que hacer en ese tiempo sobre todo. Y ella pudo volver a cumplir con ese rol, con ese ministerio de servir a los demás. Ahora, hay un detalle que quizás podría ser bueno resaltar, que si bien en los evangelios se nos presenta a los 12 discípulos, Ujú. también cuando uno lee los evangelios puede enumerar 12 personajes de los cuales no se menciona su nombre, ¿sí? Y el primero de ellos es precisamente la suegra de Pedro. No sabemos su nombre, pero es la primera de otros 12 discípulos que no se mencionan su nombre. Y esta, como tratando casi de equiparar a aquellos otros 12 discípulos que sí se mencionan su nombre, esta mujer, se muestra como un discípulo distinto a los otros, un discípulo que casi como del telón de fondo, casi sin que nadie sepa mucho de ella, ni siquiera su nombre, Ujú. cumple el rol de servir, de servicio. Y cuánta falta, y quizás ahí podríamos reflexionar mucho, cuánta falta hace en nuestros liderazgos, en nuestros ministerios, personas con el deseo de servir, ¿no? De servir al Señor. Muchos están queriendo encontrar un buen foco donde puedan ser alumbrados, de utilizar el ministerio para brillar, ocupar cargos de liderazgo alto, envaneciéndose, enorgulleciéndose porque llegan a puestos de liderazgo altos en las iglesias, Ujú. y huyen a la tarea sencilla y tan valorada y tan del Señor, que es el servir a los demás. Y esta mujer
pudo allí terminar, se puede terminar el relato viéndola como un servicio, sirviendo, atendiendo allí en la casa. Y sabe, hay algo que quizás, un detalle que me gusta del Evangelio de Marcos, que Marcos especialmente habla mucho y da mucho valor a las mujeres. ¿Sí? Parece ser que para el momento en el que Marcos escribe, las mujeres empezaban a tener mayor valor dentro de la comunidad cristiana, por cierto. Y bueno, da para mencionar algunas cositas en cuanto a eso, pero creo que con esto que hemos dicho ya estamos con un buen contenido para reflexionar, para entender y aplicar. Gracias, querido David. Muchísimas gracias a usted también que está en sintonía de la radio y este programa. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a una pausa musical y luego continuamos ya en la recta final? Muy bien, queridos amigos, seguimos ya en la recta final en este programa. Sigamos creciendo, conociendo a Jesús, sus hechos, sus milagros, y en este caso nos encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, 29 al 31. Jesús sana a la suegra de Pedro. Bueno, explicaciones finales y nos vamos hasta allá. David. Bien, creo que en un sentido de conocer a Jesús, necesitamos entender, quienes nos escuchan necesitan entender de que Jesús está dispuesto a ayudarnos aún en aquellas situaciones o problemas que para nosotros parecieran insignificante, ¿no? Casi como la idea, ¿para qué molestar al Señor con esto que me está pasando? No, pero Jesús está totalmente dispuesto aún a escuchar y a ayudar y a acompañarnos aún en aquella situación que para nosotros sería como que ¿para qué molestar al Señor con esta situación si es insignificante? No, bueno, nuestro Señor Jesús está allí con toda la disposición. No es solamente el Jesús que obra y actúa en los grandes templos, en los grandes cultos, haciendo grandes milagros, solamente para ellos está reservado Jesús. Y para mí no, Jesús es aquel que va a la casa, aún a la intimidad, y está dispuesto a acercarse, a tocar, a tomar de la mano. Ese es Jesús, ¿no? Ese es nuestro Dios que tomó forma humana y vino a nosotros y está dispuesto aún a estar con nosotros en aquellas situaciones más íntimas y aún pequeñas que nosotros creamos que son. Y bueno, y este Señor Jesús está con toda la disposición de obrar en nuestra vida. Y qué bueno sería en respuesta a lo que Él hace, en respuesta al milagro que Él hace en nuestras vidas, a la obra que el Señor hace en nuestras vidas, qué bueno sería tener el llamado al servicio a Él, al servir a Él en nuestras iglesias, a estar con la disposición y con la humildad de servir en cualquiera sea lo que hay, el ministerio que haya que servir. Sí, hay un punto allí en el cual somos como desafiados a un servicio en humildad, ¿sí? Entendiendo la obra que Jesús hizo en nosotros, debemos estar siempre dispuestos a servir, aún en lo humilde, aún en lo más humilde. Que desaparezca esa idea
muy de nuestra carne muchas veces, de que si vamos a servir tiene que ser en un lugar en el que todos nos vean. No es así, ¿sí? Bueno, eso podría ser una forma muy interesante de aplicar y de ser desafiados también a la luz de estos versículos. Muy bien, gracias, querido David. Bueno, estamos llegando ya al final de esta presentación de hoy, de este programa. Sigamos creciendo a través de Radio Tembipe. Bueno, si usted quiere apoyarnos, hágalo como orando por nosotros, orando por este ministerio, orando por la radio y también dando su ofrenda mensual, porque ahora la radio funciona 24 horas y usted sabe, hay que hacer el sostenimiento correspondiente para que el medio siga trabajando, siga funcionando, llevando, expandiendo la palabra de Dios a través del aire, a través de la radio, ¿no es cierto? Y que muchas personas sean beneficiadas en lo espiritual y por supuesto con nuestro gran deseo de que las iglesias, particularmente en el área rural, pues tengan esta bendición y de aprovecharlo al máximo, y estos programas locales que se producen de esta manera. Así que necesitamos sus oraciones, necesitamos sus apoyos para seguir produciendo y para seguir difundiendo. Querido David, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias, sigo aprendiendo, te cuento, y muy agradecido también, ¿no? Muy bien, un gusto poder compartir con ustedes, contigo, Rodolfo, y bueno, hasta la siguiente ocasión, hasta el siguiente programa. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga siempre y hasta la próxima.